Iremos profundizando, obviamente, a medida que vayamos avanzando en el proceso electoral, en este tema también de la financiación, cuánto van a gastar, por ejemplo, de cara ya a la primera vuelta. Ahora seguimos con Nicolás Núñez. Fue uno de los grandes temas políticos la semana pasada, la aprobación en el Parlamento de la Ley de Inclusión Financiera, algo que ciertamente va a ser muy gradual. En algunos casos la instrumentación se verá, por ejemplo, a partir del próximo mes de agosto en cuanto a la rebaja del IVA, pero hay otras disposiciones que tardarán incluso años en estar en funcionamiento. Pero ¿cómo se plantean los comercios de nuestro país ante esta serie de modificaciones? Bueno, será parte de lo que conversaremos con la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ciertamente que es una ley recientemente aprobada, falta todavía algo importante como la reglamentación. Que allí se juega mucho seguramente también, pero prima facie, ¿es una ley que les plantea muchos desafíos a los comerciantes de nuestro país? Sí, evidentemente es un tema que nosotros lo venimos charlando hace mucho tiempo y en sí, a ver, dividamos. Por un lado, los objetivos que están atrás, o sea, lo que se quiere a lo que se quiere llegar con esta ley cuando hablamos de reducción del informalismo, cuando hablamos de bancarización de las personas, grupos sociales que quizás hoy están un poco más alejados de lo que son las instituciones bancarias, que formen parte de ellas, en esos aspectos, reducción del dinero circulante para obviamente mejorar en temas como la seguridad. Evidentemente en todos aquellos aspectos nosotros estamos a favor y son temas por los cuales la Cámara trabaja día a día desde sus inicios. Ahora, si empezamos a analizar el cómo, ahí sí comienzan a haber preocupaciones que surgen desde el sector empresarial. Cómo se van a dar, cómo se van a instrumentar esas cosas, cómo se va a lograr esos objetivos y qué efectos puede tener eso en la operativa del sector comercio, del empresario, del día a día. Claro, ¿no? ¿Qué tan aplicable puede ser, yo pienso en un pequeño, mediano comercio de plaza que tenga 8 o 10 empleados, esto de que cada uno de los empleados elija un banco distinto de plaza para cobrar el salario? ¿Esto es uno de los aspectos que ustedes ven como más complejo de instrumentar, de llevar adelante? Exactamente. Desde ahí nos ponemos obviamente desde el empleador, cómo va a llevar adelante su administración de pago de sueldos, justamente cuando hoy es totalmente lo contrario. O sea, la empresa dice o elige en qué banco, con qué banco va a operar y en qué banco va a realizar los depósitos. Y eso evidentemente va a generar un efecto. Hay que también ir viendo, ¿no? Cómo va esto dándose en la realidad, porque, a ver, ponemos capaz que los ejemplos más extremos de una empresa, ponemos el ejemplo, no sé, de la Cámara de Comercio, que tiene 40 empleados y que cada uno elige una institución bancaria, cómo eso afecta a la administración. Pero también pensemos en una pequeña empresa que tiene 3 o 5 empleados, si se da una diversificación tan importante en cuanto a seleccionar distintas instituciones. Pero bueno, hay que ver realmente si eso se da así en la realidad o no, pero es algo que realmente nos preocupa, porque aparte cambia drásticamente de lo que es como hoy se viene manejando la situación. ¿Qué tan extendido está el pago por tarjeta de débito en las empresas uruguayas? Hablo en una vista general en el país, ¿no? No, todavía en lo que tiene que ver con tarjeta de débito todavía hay mucho por trabajar, o sea, todavía el hecho de realizar una compra mediante una tarjeta de débito, todavía hay mucho para trabajar desde los dos lados, desde el comprador en utilizar esa tarjeta, así también como desde el lado del comercio, en que realmente cuente con la tecnología adecuada como para aceptar una tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Y ahí también hay un gran camino, hay todavía un camino para recorrer en materia de todo el país y por eso, y desde los dos lados, como consumidor, de incorporar esa práctica común como algo común, diario, y también desde el punto de vista del comercio que tenga realmente las capacidades y que a su vez se sienta estimulado realmente a que si yo veo que mi consumidor viene y quiere comprar una tarjeta de débito, obviamente voy a tener un estímulo de decir, bueno, voy a incorporar esa tecnología. Entonces creo que ahí ambas partes tienen que unirse y ahí es donde creemos que todavía falta, pero bueno, en algún momento hay que empezar. Por eso te decía, el objetivo es loable y nosotros lo apoyamos. El tema es cómo se da ese proceso. Claro. ¿Y qué es lo que se hace para apoyar ese proceso que se cumpla realmente? En parte del debate parlamentario, los momentos más ásperos, más álgidos de discusión estuvieron en, bueno, esto quizás, me acuerdo que Francisco Gallinal hizo referencia, nadie le va a pedir a un almacenero en Cerro Chato que tenga un POS
para poder vender con débito. Desde el gobierno dicen, bueno, hemos dado facilidades, se está subsidiando la compra, o por lo menos el alquiler de ese aparato, de esa terminal, para poder pasar la tarjeta de crédito y hacer una compra electrónica. ¿Ustedes cómo visualizan? ¿Han recibido la inquietud de algunos comercios del interior en el sentido de que todavía no han podido acceder al mecanismo? Sí, el tema es eso, es que también ahí hay un tema de costo financiero, un tema de costo de incorporar esa tecnología a la actividad empresarial, que obviamente tiene asociado un costo financiero. Y bueno, y a su vez también que realmente vea que sus consumidores lo van a utilizar. Otro tema que está planteado dentro de la ley, por eso lo que decíamos, por ejemplo, lo de la reducción del IVA. Si realmente nosotros cuando comenzó todo este tema, obviamente apoyamos la reducción del IVA y vamos hacia ese camino. Ahora, ¿realmente esto es el instrumento o esta es la forma para lograr justamente que esa reducción del IVA se extienda a toda la sociedad? Tienen ciertas dudas de que esta reducción efectivamente abarque a todo el mundo. Exactamente, por lo que te decía, porque todavía hay cuellos de botella que hay que solucionar. Pero bueno, creo que hay que comenzar a trabajar en ellos y sí plantearnos de decir, bueno, aquellos aspectos que realmente, como te decía, lo del cobro de los sueldos u otros temas que pueden generar algunas rispideces importantes o que pueden generar más trabas, trabajar sobre ellos en la reglamentación. Si les plantearan a ustedes 2 o 3 asuntos que rápidamente habría que empezar a trabajar, yo insisto, parece bastante lejos, pero el tema de la rebaja de IVA empieza a regir en agosto. Claro, empieza a regir en agosto, pero a través de la tarjeta de débito. Claro. Entonces ahí y por ahí se van a encontrar ustedes como comerciante con la gente que dice, bueno, yo quiero que el IVA mío que voy a pagar no sea del 22% y traigo la tarjeta. Claro, pero también hay que ver si desde el lado del consumidor va a estar dispuesto a utilizar ese medio de pago. Hay que ver ahí cómo se va a dar eso en la práctica. Bien, ya voy cerrando. En cuanto a uno de los objetivos que usted decía que son compartibles y que efectivamente parece viable que se pueda llegar a alcanzar, es una reducción en la evasión. ¿Cuantifican ustedes cuánto puede mejorar numéricamente las condiciones de competencia para quienes están en el comercio formal contra los que están en el comercio informal? ¿Es un buen avance este? No, o sea, a ver, yo por eso te decía, el objetivo está bien, o sea, obviamente la formalización, el hecho de la bancarización o el hecho de utilizar medios electrónicos de pago y demás, eso estimula a reducir el informalismo, pero es muy complejo poder medir realmente cuánto o no. Hoy hablamos de un informalismo cercano del 25%, que hubo una reducción, pero es muy complejo poder definir cuánto esto va a llevar a reducir o no, de acuerdo a cómo las partes lo incorporen, de acuerdo a cómo el consumidor incorpore la utilización de estos medios electrónicos o no. Si ese sector que hoy está informal en la economía va a pasar a estar dentro del sector informal o va a seguir caminando por un camino paralelo y afuera de todos estos mecanismos. O sea, no es solamente esto que influye para reducir el informalismo, son muchas otras medidas que tienen que ir en forma Con esto solamente conjunta. no se acaba el informalismo. No, claro que no. Bien, le agradecemos su presencia esta noche. No, por favor, Alfredo. Amigos, bueno, última pausa. Tras la misma conversamos con la presidenta del Frente Amplio, con la doctora Mónica Saguer, a propósito del desarrollo de la actual campaña política. Enseguida venimos.